6. Fundamento constitucional y legal del derecho hereditario. El derecho hereditario se fundamenta, en nuestra legislación, en el artículo 22 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley y que la propiedad es transmisible en la forma en que determinen las leyes. La ley determina, en el artículo 996 civil, que toda persona puede declarar, con las formalidades que ella misma establece, cuál es la última voluntad, especialmente en lo que toca a la transmisión de sus bienes, para que tenga pleno efecto después de sus días. A esta declaración se le llama testamento y a la facultad para hacer tal declaración se le designa con el nombre de testamentifacción. Testamenti factio, que puede ser libre y restringida, con lo cual hace relación la última parte del citado artículo constitucional al decir que habrá libre testamentifacción, de lo cual se hablará en su oportunidad. También determina la ley en el artículo 981 civil que las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto. O si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han tenido efecto sus disposiciones, a falta, pues, de aquella declaración expresa del causante, es ella la que dispone de sus bienes, haciendo asignaciones a favor de las personas a quienes llama a la sucesión intestada, lo que hace en el artículo 988 civil. Cabe entonces preguntar en qué se fundamenta la ley secundaria para sustituirse a la voluntad de una persona que no quiso o no pudo disponer de sus bienes para después de su muerte, haciendo ella las asignaciones que aquella no hizo. Porque el principio constitucional citado consiste en establecer la transmisión de la propiedad, en otras palabras, que se permite el traspaso de la propiedad por causa de muerte, pero en cuanto a la forma en que se va a transmitir no hace más que remitirse a lo que la ley secundaria establece. Para esclarecer esta cuestión es necesario tener presente que según el artículo 32 de la Constitución, la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico, y que es en cumplimiento de ese deber que cuando el causante no dispuso de sus bienes o de parte de ellos para después de su muerte, que la ley los asigna a sus parientes cercanos, y en primer lugar, a su familia en estricto sentido. Tal deber no fue sacrificado cuando el legislador secundario optó por el sistema de la libre testamentifacción, que posteriormente fue elevado a la categoría de principio constitucional, dejando por consiguiente al testador en libertad para disponer de sus bienes a favor de cualquier persona. Con lo cual el derecho de la familia a su sostenimiento y supervivencia se podría ver afectado por la voluntad de un testador irresponsable, ya que también dispuso que esa libertad es sin perjuicio de las reducciones a que se haya sujeto el patrimonio cuando es transmitido, enumeradas en el artículo 960 civil, entre las cuales se encuentran los alimentos que se deben al cónyuge y a los parientes indicados en el artículo 338 del mismo código. Parece que la misma ley, al permitir la libre testamentifacción, se ha puesto un valladar que le impide intervenir en forma eficaz en favor de la familia cuando uno de sus miembros fallece, pero cuando éste no quiso o no pudo hacer uso de esa libertad, ese valladar desaparece, y se abre para el Estado la oportunidad de cumplir plenamente con el deber de protegerla, y uno de los medios más efectivos de hacerlo es reglando la sucesión intestada de modo que, quienes se beneficien con los bienes dejados por uno de los miembros de la familia sean los demás. Entonces, el derecho hereditario, en la legislación salvadoreña, tiene un doble fundamento constitucional. El principio de que la propiedad es transmisible en la forma en que determinen las leyes, y el de que el Estado tiene el deber de proteger especialmente a la familia, en razón de lo cual la ley secundaria dispone en su favor de los bienes de un causante que no testó. 7. Fundamentos jurídicos filosóficos. En todas las legislaciones de los países en que se permite la transmisión del patrimonio,
se llama a suceder a un causante que no dispone de sus bienes por testamento. A sus parientes más cercanos. Comenzando por sus hijos. Estos mismos le son impuestos como sus herederos forzosos cuando hace testamento en aquellas legislaciones que han adoptado el sistema de la testamentifacción restringida o sucesión legitimaria, en donde el patrimonio es familiar, está destinado a la protección y supervivencia de la familia. Para explicar este hecho, el de que sea su familia la que se beneficie con el patrimonio de una persona cuando ésta fallece, existen varias teorías, que tratan de demostrar que ello se fundamenta en principios jurídicos y filosóficos de indudable solidez. Estas teorías son: 1. La natural. O de derecho divino. Que afirma que Dios, al darnos la vida y hacernos nacer en una familia en vez de otra, nos concede derechos e impone deberes en esa familia. Y uno de esos derechos es el de sucesión, y por ello el orden de esta es el orden divino, emanando de la divinidad la organización del derecho sucesorio, pues tal como Dios ha organizado la familia así debe el hombre organizar el derecho hereditario. 2. La biológica, para la cual la sucesión no es más que una consecuencia de las leyes de la biología, sosteniendo, fundamentalmente, que así como se transmiten los caracteres físicos y morales también deben transmitirse los bienes. 3. La de la afección, que sostiene que la ley debe organizar un sistema para la transmisión de los bienes que permita inferir cuál hubiera sido la voluntad del causante si la hubiera expresado. Por lo que los órdenes, infra 36, de la sucesión intestada deben formarse de acuerdo con la voluntad tácita del difunto, que debe suponerse naturalmente inclinada hacia las personas por las que sentía mayor afecto, hijos, padres, etc. 4. La de la copropiedad, para la que no es cierto que sea la voluntad del causante, expresa o tácita, la que determine que sea su familia quien le suceda, sino que ello es un derecho inmanente de aquella, porque sus miembros son copropietarios de todos los bienes que componen el patrimonio familiar, y al heredar no hacen más que recibir lo que ya les pertenecía. 5. La utilitaria y política, formulada por los economistas, que sostiene que el derecho de sucesión debe ser organizado de acuerdo con los principios económicos y políticos que en un momento dado imperen en un país, según el interés económico y la organización política de cada estado. Y así, por ejemplo, en algunos países convendrá el fraccionamiento de la propiedad inmueble y en otros no, estableciéndose en estos últimos el sistema de los mayorazgos que impiden el fraccionamiento, y en los primeros la igualdad en las particiones, que la propician. Existe también una teoría, la socialista, que en vez de fundamentar el derecho de suceder, niega que tenga fundamento, lo que viene de que también se le niega fundamento al derecho de propiedad privada, del cual aquel es consecuencia, referencia al texto de Eduardo Prayones, Nociones de Derecho Civil, Derecho de Sucesión, editorial Ciencias Económicas, 1957. No se niega, dice el autor citado, que todas esas teorías tienen algo de verdad, pero también es cierto que cada una de ellas no fundamenta por sí sola, ni jurídica ni filosóficamente, el derecho hereditario. Se argumenta contra ellas, entre otras cosas, que el orden divino no admite prejuicios sociales como lo hace la ley al no conceder a los hijos ilegítimos los mismos derechos sucesorios que a los legítimos. Y tampoco hacen diferencia entre ellos las leyes biológicas, que la propiedad familiar prácticamente ya no existe, y los hijos ya no son instrumento de adquisición de los padres, como ocurría por derecho romano, en donde por eso se decía que las personas, alieni juris, las que se encontraban bajo la potestad del pater familia, cuando heredaban a éste eran herederos suyos, herederos de sí mismos, porque ellos habían contribuido a acrecentar el patrimonio familiar. Hay que advertir que entre nosotros estas teorías solo fundamentarían la sucesión intestada,
Porque existiendo libre testamentifacción no pueden aplicarse a la sucesión testamentaria, según la cual los sucesores son de libre elección del testador, pudiendo dejar toda su herencia a personas extrañas.